Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Qué recuerdo y qué emoción, ¿no? Escuchar hoy, desde este 2025, lo que sucedía hace 12 años, un 13 de marzo, cuando el cardenal protodiácono, el cardenal Torén, anunciaba la presencia de un nuevo papa y además de que este papa era un papa argentino. Realmente la figura de Francisco ha tenido una repercusión mediática en los últimos días única. Ha cambiado incluso cierta perspectiva de análisis de mucha gente con respecto a lo que significa el rol de la Iglesia Católica y mismo la Curia Romana. Y además nos parece que se han enfatizado ciertos aspectos que en lo que significa el universo de la comunicación estaban muy degradados en el entendimiento de la opinión pública con relación a la Iglesia Católica específicamente. Todo eso lo ha logrado la figura de un hombre que lo dio todo hasta el final, que realizó un pontificado de puertas abiertas, un pontificado que ha tenido también sus críticas, pero que también ha entendido como pocos, creo, en el universo contemporáneo lo que significa ese momento de tender puentes. Y en esos puentes de un mundo tan convulsionado como el que vivimos, la figura de Francisco seguramente se va a extrañar en lo inmediato y mucho. Pero nos interesaba en este programa especial que vamos a desarrollar de Cultura en Imagen, no adentrarnos en terrenos que por lo menos este conductor precisamente no es especialista, pero sí por eso convocar a grandes especialistas para debatir también lo que significa el rol de Francisco en el universo de la cultura, en el entendimiento con las artes y particularmente también cómo ha sido el tratamiento que el cine ha brindado a la figura del Papa Francisco. Uno de los papas, creo yo, más revisitados en lo que significa el marco del cine, particularmente también desde lo que significa el universo de las producciones a nivel internacional y también desde el documental y la ficción. Algo que los papas precedentes del siglo XX no habían tenido de una manera tan consolidada. No ha habido tantas producciones con respecto a otras presencias del papado en el cine. Sí las ha habido y de calidad, pero no con la gran cantidad que el universo del cine brindó y testimonió en estos últimos años con referencia a la trayectoria de este primer papa sudamericano, latinoamericano y además argentino. Pero estamos muy, muy agradecidos de la mesa que tenemos en esta noche de Cultura en Imagen. Le voy a dar la bienvenida también a Charly Vázquez en la operación técnica y de su mano vamos a ir presentando a través de las cámaras y a través de los micrófonos a quienes están presentes esta noche. Está un hombre que ha estado convocado por todos los medios esta semana. Realmente ha estado en todo, le han consultado, le han pedido artículos, entrevistas, notas periodísticas. Se movió por los medios de comunicación como ninguno, porque bueno, es el director de la revista Criterio, la revista de orientación católica más longeva de la Argentina y relacionada precisamente con el campo de la cultura como pocas. Y le damos la bienvenida entonces a José María Pórez. Muy buenas noches, José María, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Exagerada presentación. No, es que ha sido así. Has tenido realmente un tourné por medios
extremo, y así que estamos muy agradecidos que estés esta noche aquí además. A su lado está Virginia Bonar, que es periodista especializada en temas religiosos y escritora argentina, es autora de Nuestra Fe es Revolucionaria, José María Bergoglio, y realmente nos encanta, Jorge Mario Bergoglio, y nos encanta que esté también presente aquí, porque realmente es una de las voces, además, desde lo que ha significado también este universo de el rol de la mujer en la Iglesia, que realmente queremos también preguntar y reivindicar en esta noche, y es por eso desde ese lugar y desde su enorme experiencia con respecto a la prensa católica que le damos la bienvenida a Virginia Bonar. Muchas gracias, Virginia, por acompañarnos. Gracias a vos, Pablo, por la invitación, un honor. Al contrario. Y si hay alguien que sabe de cine y que realmente tiene una trayectoria incomparable en el campo de la crítica cinematográfica y que ha realizado como pocos desde el principio, porque al principio quiero decirles que en lo que significa el ámbito de la cultura, Francisco en la Argentina, o Bergoglio en la Argentina, era muy resistido por cuando él se lo nombra papa. Yo recuerdo en particular, y seguramente es un recuerdo compartido porque compartíamos esos días del Festival de Pinamar, cuando vimos esa aparición del Cardenal Torén, y seguimos desde aquí lo que sucedía en el Vaticano, que la reacción del campo de la cultura no era muy entusiasta. Eso fue cambiando, fue mutando, y luego fue realmente un abrazo prácticamente pleno de lo que significan las artes, la cultura y principalmente también el cine, que se dedicó mucho, tanto en la Argentina como en el mundo, a brindar marco conceptual a el desarrollo de lo que significa la figura del Papa Francisco. Y es por eso que también le damos la bienvenida en esta noche a Paraná Sendros, que es crítico cinematográfico de larga trayectoria, ha sido docente de Historia Analítica de los Medios en la Universidad de Buenos Aires y también es crítico cinematográfico de ámbito financiero. Así que muy bienvenido, Paraná. Cuando fue aquella tarde que nos enteramos, papá es argentino. Les mando un mensajito a mi jefe ahí, de Marcelo Zapata, que estaba en la redacción de ámbito financiero. ¿Es cierto esto? Me contesta, Dios es argentino. Y estamos esperando también la presencia de Miguel Rodríguez Arias, director de Francisco de Buenos Aires, un director muy renombrado no solamente por este documental, ha realizado trabajos extraordinarios, el libro argentino, seguramente usted lo recuerda también por todo ese enorme trabajo de archivística que fue Las Patas de la Mentira, pero ha tenido en este documental también una de las primeras miradas desde Argentina a lo que significa la figura del Papa Francisco, y además ahora está preparando una serie que venía desarrollando sobre el Papa. Pero de eso vamos a hablar luego cuando también esté llegando aquí al piso de Radio Cultura. Pero quería saber y preguntarle a nuestros invitados, hay un aspecto de la comunicación de lo que significa este pontificado de Francisco, que creo que incluso con la no accidental presencia del papamóvil en ese recorrido final, testimonia, ¿no?, un entendimiento de lo que significa la comunicación contemporánea. Yo creo que no es accidental que el Papa haya elegido el papamóvil para ser llevado a Santa María Maggiore. ¿Ustedes creen que Francisco en buena medida entendió más la naturaleza tan polisémica de los medios de comunicación hoy que lo que ha sido el pontificado de Benedicto, o más incluso el de Juan Pablo II? Yo creo que lo entendió siendo papa, o al llegar a ser papa. No era un hombre cercano a los medios, no, era refractario en ese sentido, salvo notables excepciones, pero no escribía, no aparecía en televisión. Eso le significó un curioso anonimato en Buenos Aires. Muy poca gente sabía quién era Bergoglio. Y como mucha gente también acostumbra a confundir, decían, pero ¿qué es cardenal? ¿Se lo llevaron allá? ¿Qué pasó? Bueno, era más simple, pero no importa. Ahora, hay un momento para mí fundamental, una persona a quien yo aprecio mucho, y Virginia lo conoce bien, Antonio Spadaro, un jesuita mucho más joven, director de la Civiltà Católica, le propone una entrevista. Y como tantas veces había dicho
Bergoglio, incluso cuando yo le propuse en 2 o 3 oportunidades, me dijo, no, yo para entrevistas no sirvo. Le dice a Tommy, y agrega con su típico humor, le dices, ¿y sabe por qué? Porque lo mejor se me ocurre después, no cuando me están preguntando. Bueno, Spadaro dice, yo voy a insistir. Y fue un momento muy feliz, porque Bergoglio lo llama y le dice, ¿y si venís? Pues empezó a tutear muy bien. ¿Y si venís y hablamos y vos me corregís? Y que yo, por supuesto, yo voy. Y esa entrevista desbloqueó ese momento de Bergoglio ya Francisco, porque se dio cuenta que no, de tímido nunca tuvo nada, pero ese reparo a los medios lo venció. Y ahí después empezó a darse, sí, excluía un poco los medios confesionales, porque decía, si tengo que llegar, mejor concentro los esfuerzos en medios que lleguen. Y tenía una particular atracción que él sentía por el mundo no religioso, por el mundo no practicante, incluso por el mundo ateo o agnóstico, como bien dice en su última novela, ahora llega a la Feria del Libro, el escritor español Javier Cercas, que fue invitado a acompañarlo hace 2 años al viaje a Mongolia. Y Cercas, muy inteligente, le dice a los que lo están invitando de parte de Bergoglio, avísenle al señor, a ese señor Bergoglio, que se equivocó, porque en realidad yo soy ateo y muy anticlerical. No, pero él se informó muy bien, ya sabe quién es usted. Pero y a Mongolia, dice, ¿qué vamos a hacer a Mongolia? Si en Mongolia creo que no hay cristianos. Y él va a llevarse algunas sorpresas. Primero dice, se quería arrimar a China. Y entonces dice, porque yo comprendí, es la deuda pendiente de los jesuitas, China, y los atrae. Y él hubiera querido ser misionero, pero por motivos de salud en juventud no le permitieron. Fue cuando tuvo esa operación de pulmón, etc. Entonces, pero él cuando hace el viaje se da cuenta que queda deslumbrado. Dice, volví tan ateo como antes, pero más anticlerical que antes, porque entiende que Bergoglio es una figura en ese sentido anticlerical. Eso es muy interesante. Para sumar a lo que cuenta Pepe, y era como si fuera la otra cara, él no salía en los medios, sin embargo recibía periodistas muy seguido, en privado y en el off. Y a muchos les resultó una fuente de consulta. Por eso luego cuando explota, o sea, ese capullo, por decirlo así, o el estado larval de Francisco dentro de Bergoglio, cuando es designado papa y él toma contacto con todos los medios de comunicación vaticanos, que claramente son excelentes, están llevados adelante por profesionales, y aunque pasaron por distintas etapas, distintas manos y demás, él se dio cuenta que tenía ahí al alcance absolutamente todo. Y creo que, y en esto pienso, estoy segurísima, él sabía muy bien lo que quería decir y cuándo. Y cuando llamaba a un periodista y le decía, estamos con este tema, se lo decía en el off y la frase era, hacé lo tuyo. Yo te voy a respaldar, pero vos hacé lo tuyo. Y otra cosa muy linda que tenía Bergoglio, pero linda de acompañar el discernimiento frente a determinados temas. Yo recuerdo puntualmente cuando sucedió el caso acá en Argentina de un obispo que tuvo una affair con una señora, en fin, fue todo un tema, y me había pedido una columna, y yo estaba en un tironeo interno, porque a mí no me gusta escribir columnas negativas o columnas que no hagan bien, y lo llamé, y él me dijo, bueno, y acá usted cualquier cosa me sigue llamando acá y me sigue preguntando, y me dio una orientación, es decir, él no aparecía en los medios, pero no era ajeno a las personas que estábamos trabajando en ese ambiente, cosa que habla bastante bien de él, ¿no? Y Virginia, ¿es verdad lo que se ha dicho en estos días sobre la reivindicación del rol de la mujer dentro de la Iglesia? ¿Lo ves realmente que Bergoglio, o mejor dicho Francisco, propulsó cambios en ese sentido que van a prevalecer? Mira, esa pregunta es clave, porque Francisco sí, el resto del mundo no sabemos.
y como son decisiones que toman las conferencias episcopales, los colegios, las parroquias, él en estos 12 años se ha cansado de nombrar mujeres en distintos lugares. Los últimos nombramientos han sido preciosos. Una argentina, la doctora Elía Servino, que forma parte del dicasterio para los obispos. O sea, es una cosa muy importante. Y después puso a cargo de la gobernanza del Vaticano a una economista, una religiosa, la hermana Esmerilli. Y esos son 2 casos entre muchos. Entre muchos. Creo que lo que atrasa es el efecto derrame. Pero podemos esperarlo, supongo yo, o no, según cómo vengan los próximos meses, que eso tenemos que confiar en el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo creo sinceramente que Francisco ha hecho un esfuerzo puntual por reivindicar el rol de la mujer en roles decisivos dentro de espacios eclesiales clave. Y lo ha hecho público, y lo ha hecho feliz, y lo ha hecho contento, ¿no? Y con respecto al futuro cónclave, entre él, creo que será, y él me gustaría que sea, ¿tienen a ustedes ya algún papable definido dentro de esas 2 variables, ¿no? El que les gustaría que sea por determinadas cuestiones que explicitarán, y el que creen que puede llegar a ser? Lamentablemente el colegio cardenalicio no nos ha consultado, pero y lo lamento, pero creo que el primer tema va a ser definir si están buscando y creen encontrar un futuro papa europeo o no. Y si atendemos a los medios de comunicación, que más o menos están informados, creo que si no fuera europeo, está muy en vista el cardenal Tagle de Manila, de Filipinas, un hombre muy interesante. Y dentro de los europeos, yo creo y espero que prevalezca alguno de los italianos, y hay 2 nombres para mí muy importantes, porque el actual secretario de Estado y el actual arzobispo de Bolonia son 2 hombres muy diferentes entre sí, de mucha confianza, han merecido mucho la confianza del Papa Francisco, uno en el campo de las relaciones diplomáticas internacionales y el otro en el seguimiento de su vida pastoral frente a los pobres, a los más perdidos, a los migrantes, en ese sentido. Y yo creo que eso ofrece buenas posibilidades, pero el dicho romano se constata cada vez. En el cónclave, el que entra papa sale cardenal, porque las especulaciones son superficiales o advenedizas, no sabemos. Sí, es muy imposible desde un lugar de la opinión pública poder acercarse, ¿no? Mientras no termine como termina la película Cónclave. Claro, tenés razón. Bueno, ahora vas a hablarlo porque es muy importante. Pero no, me acordaba una cosa, cuando fue elegido Juan Pablo II, yo estaba en Roma, y en la RAI, cuando anuncian Karol y después, Karol, Wojtyła, muy bien pronunciado en polaco, dicen. Me preguntaban, o nos preguntaban, pero ¿será de África? No teníamos idea, nunca habíamos oído hablar de él, y menos con ese apellido. Era desconocido. Es que Polonia era desconocida en Europa Occidental. Claro. Qué curioso, ¿no? Yo creo que adhiero a los nombres que diste, pero a mí me gustaría ir más a los conceptos. Es decir, ¿cuáles son las deudas que deja Francisco para pensar cuál es la tarea que va a tener que atajar el que venga? Migrantes en Europa, recursos económicos para la Iglesia Mundial, y seguimos pensando. Entonces ahí abrimos el mapamundi. Y yo veo, en Estados Unidos hay cardenales que son impresentables, son realmente impresentables. Pero hay uno que es un francisquista, podría haber sido nato. Y Estados Unidos reúne características muy interesantes que tienen que ver con migrantes, problemas de muros y puentes, y es una solución económica Estados Unidos.
y hay recursos. Y después cruzamos el Atlántico y nos vamos a Europa. Europa creo que está descubriendo a Francisco de una manera quizás más potente que nosotros en América Latina y el Caribe inclusive. Y tenemos un caso que es el cardenal Abelín, que es el cardenal de Marsella. Él lo invita a Bergoglio, a Francisco, a hacer una visita a Marsella. Y él le dice, pero a Marsella solo, a Francia toda no voy. Y él va a Marsella. ¿Y qué tarea le da al cardenal Abelín? Le entrega completo el paquete de la pastoral de la migración en el Mediterráneo. Eso es un montón. Eso es muchísimo. Si miramos Asia, yo a Tagle lo quiero mucho. Dicen que realmente ya era papable en el cónclave anterior y demás. No sé si el mundo está listo para tener un papa asiático. Al que directamente los tacho de la lista es a los africanos. Eso es así de primera, lo que tengo como fundamentado, digamos. Aquella leyenda de que se acaba el mundo por un papa negro. Sin miedo lo dije, lo dije sin miedo. Pero es muy curioso porque en general las posturas de la Iglesia en África, y en África negra en particular, son muy conservadoras. Absolutamente. Claro. Estarían en sería una regresión. Una regresión marcada, es curioso. Ustedes han dado el puntapié inicial para hablar justamente de este tema, que yo quería dejarlo para más adelante, pero bueno, es inevitable porque es una película que ha vuelto a tener un suceso en plataformas inaudito, y quería muy brevemente, antes de pasar una breve pausa musical y recibir a nuestro cuarto invitado, que me dijeran ¿qué les parece Cónclave? Si la gente puede entender en la mirada a Cónclave película algo del posible cónclave futuro. Yo le dejo la respuesta a Paraná Sendros. No, está muy bien hecha, todo lo que quiera. No se advierte que los personajes tengan un mínimo de espiritualidad, ni siquiera se persinen. Lo votamos. Aparece el sujeto que tiene un peinado, ¿cómo podríamos decir? En fin, ridículo, impresentable. Asevera una cosa que por lo que estuve leyendo no corresponde. Uno es cardenal cuando el Papa lo presenta a los demás cardenales, no hay un cardenal oculto. Eso en el medio del monte puede ser que cante un cardenal, pero de otra clase. Y no digo el final para que la gente pueda reírse cuando vea la película, pero hay un doble absurdo ahí con esa recuperación de la leyenda de la papisa Juana y demás. Es un absurdo. Sí, es un absurdo. Sí. Se pierde toda la expectativa y las buenas actuaciones que hemos Yo solo seguido. Felicito al director y directora de casting de la película, porque la verdad, eso y el vestuario es increíble, pues son arzobispos absolutamente absolutos, salvo el que viene de lejos. Todos los demás son rostros que uno ve absolutamente de iglesia, pero es lo único que creo que tiene la iglesia ahí puesto, ¿no? En este momento estamos atravesando casi un pase de comedia en las congregaciones en Roma, porque el deseo del cardenal Bechú, que fue echado por Francisco, sinceramente prácticamente es una danza, porque ahora tuvieron que formar una comisión para ver cómo se va a resolver este tema, porque el Papa ya le dijo antes de morir y dejó por escrito que él no tenía que entrar al cónclave. Esto creo que también es para una película, me parece que sí. Para un Coppola de años atrás, el que supo El Padrino 3. en El Padrino 3 manejar claro. todo el escándalo del Banco Ambrosiano. Claro. Sí. Exactamente. Bueno, hacemos una breve pausa musical de la mano de una película que no está dentro de lo que significa el compendio de películas del Papa Francisco, es un poquito anterior y un poco hay una metáfora ahí de la presencia, creo yo, por lo menos, de Ratzinger en la iglesia, de la mano de un director que de católico no tiene nada, pero sí de muy inteligente y mordaz, que es Nanni Moretti. Así que escuchamos un poco la música de Habemus Papam y continuamos en este especial dedicado a Francisco en Cultura en Imagen.
La revista. Bueno, estamos en el aire y estamos muy complacidos de, por un lado, haber compartido la música de Habemos Papam, la película de Nanni Moretti, que está fuera dentro del compendio de producciones dedicadas a la figura de Francisco, pero que nos parece un buen antecedente si uno quiere también ver una mirada muy inteligente sobre lo que significa también el mundo de la iglesia y un cónclave. Y sobre todo que cónclave el que presenta con mucha astucia y muy sagazmente Nanni Moretti en referencia a la elección de ese papa con un perfil muy cercano a lo que fue la figura de Benedicto XVI, ¿no? De lo que era ese Michel Piccoli tan extraordinario de la pantalla. Excelente actor. Pero estamos muy contentos y muy complacidos también de darle la bienvenida a nuestro cuarto invitado, que es Miguel Rodríguez Arias. Ya lo he presentado ante el público, con lo cual no voy a reiterar su larga filmografía y realmente su motivo de excepción por el cual también tenemos el lujo que esté presente en esta noche de Cultura en Imagen. Pero todo lo anunciado con respecto a su trabajo y particularmente a su documental tiene un correlato futuro que ninguno de nosotros conocía incluso al momento de convocarlo para esta mesa. Y la pregunta fundamental, yo voy a compartir el micrófono con él, es: después de haber hecho un documental de tanta calidad, de tanto arraigo, tanta sensibilidad y además tan de avanzada en lo que iba a significar la construcción de la figura de Francisco en el tratamiento del cine, ¿por qué volver a Francisco, y en este caso, entiendo yo, desde un lugar incluso de miniserio o más relacionada con el mundo de los capítulos de la serie, de los seriales dedicados a la mirada del Papa? Así que muy bienvenido, Miguel, y queda la pregunta en el tintero para tu respuesta. Bueno, en el 2013 cuando empecé a trabajar, cuando lo eligieron Papa, y yo fui uno de los grandes sorprendidos, como la mayoría de los argentinos, que no lo conocíamos a Bergoglio, pero lo conocía un pequeño grupo de gente que era próxima a él. Además él tampoco era amigable con la prensa, es decir, no le gustaba, tenía un bajo perfil y no le gustaba tener el contacto con la prensa. Por eso lo nombró a Guillermo Marcó como su vocero, que además Guillermo cuenta, nosotros lo tenemos entrevistado para la serie que estamos haciendo. En el 2015 hicimos Francisco de Buenos Aires, que comentaba Pablo, pero desde que yo empecé a trabajar con el tema Bergoglio, a partir de que lo eligen, que tenía muy poca información, pero nosotros tenemos 90.000 horas de archivo, entonces le pedí al archivo que me dijera a ver cuál era la historia de Bergoglio, ¿no? Como pastor, quién era, se lo conocía poco, mucha gente pensaba que era conservador, otra gente pensaba que había colaborado con la dictadura. Se pensaban cosas distintas, pero nadie sabía, incluso los medios, como él tabicaba y no quería tener contacto con los medios tampoco daban una imagen clara de lo que era Bergoglio. Si bien obviamente que cuando fue ungido Papa, cambió. Y hay una cosa muy linda que me dice su amigo Danny Goldman, porque hablan más los miembros de otras religiones en el documental y en la serie que los católicos, ¿no? Habla Daniel Goldman, habla el rabino Skorka, habla también el musulmán Omar Abud,
uno de sus más íntimos amigos. Entonces, bueno, yo a partir de que empecé a trabajar y que descubrí cuál era la tarea pastoral de Bergoglio y las homilías que daba en Plaza 11 y en Plaza Constitución en contra de la trata de personas, en contra del trabajo esclavo, en contra de las niñas esclavizadas también, o secuestradas para ejercer la prostitución, me impresionó mucho y empecé a conocerlo a Jorge Bergoglio, al arzobispo de Buenos Aires, que en realidad si lo hubiese conocido antes lo hubiese ido a visitar y hubiese tenido una experiencia mucho más rica que la que tuve. Pero ya desde el principio me di cuenta que estaba trabajando con un líder que en realidad era el líder más significativo, no voy a decir más importante, voy a decir el líder más significativo del mundo, ¿no? Más allá de ser un líder religioso, ¿no? También tenía incidencia política, porque bueno, la primera invasión a Siria la paró Francisco con su verbo, y aparte también quiero buscar la palabra exacta, ¿no? También diciéndole a los norteamericanos, a las corporaciones norteamericanas que fabrican armas, que si no detenían la invasión a Siria los iba a denunciar como tales, ¿no? Es decir, vi el compromiso, es decir, y cada vez me fui apasionando más con su figura y con su... Es decir, en realidad Francisco de Buenos Aires, que nosotros lo hicimos en 2015, es decir, más que tratar sobre el papado, trataba sobre el proyecto de papado, porque eran 2 años nomás, 2013-2015, pero yo seguí trabajando, 2015, 2016, hasta 2025, que Francisco inicia su camino hacia el cielo. Yo no soy particularmente creyente, soy más bien agnóstico, pero bueno, Francisco también me hizo reconciliar. Yo me eduqué en colegio religioso, mi madre era profesora de religión y moral, es decir que tuve la religión desde muy chico, pero después me fui alejando porque la razón no me podía dar explicaciones que yo necesitaba, por eso me considero agnóstico. Pero me fascinó la figura de Francisco como hombre, incluso como hombre de la Iglesia, y como hombre que intentó y hizo mucho para rescatar la Iglesia de la terrible crisis en que se encontraba, a tal punto de que la Iglesia, sin la mediación de Francisco, si no lo hubiesen ungido Papa, no conoceríamos a la Iglesia como la conocimos hasta ese momento, ¿no? Hasta ahora. Y los que lo eligieron también por una cuestión de salvación, de última carta que tenían, porque en realidad, tanto por el tema de la corrupción de la banca vaticana, que tenía cuentas cifradas, lavado de dinero, como la corrupción, la pedofilia de los sacerdotes, de los obispos y de los cardenales, que fueron protegidos hasta Juan Pablo II, porque el primero que hizo la denuncia fue Benedicto, cuando denunció a Marcial Marciel, el obispo de Boston. Es decir, la Iglesia encubría la pedofilia, que tampoco es una cosa nueva, porque si uno ve los frescos en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, los del juicio final, a los que estaba criticando a Miguel Ángel, que las imágenes son terribles y que las imágenes no se conocen, la gente en general no las conoce porque están a distancia del piso, son terribles esos frescos del juicio final. ¿Y a quién retratan? Retratan a los prelados de la Iglesia en el 1500, ¿no? Y realmente él se peleaba con Julio II, con el Papa de ese momento, porque venía y le decía, porque había otros prelados de ese momento, prelados entre comillas, que le decían a Julio II, pero no puede ser, está haciendo a los santos sin alas, a los ángeles sin alas, está haciendo a los santos desnudos. Entonces iba Julio II y lo encaraba a Miguel Ángel, que estaba en los andamios haciendo los frescos, trabajo chino, y le decía, no, pero ¿cómo pones a los santos desnudos? Entonces Miguel Ángel les contestaba, los santos no tienen sastre. Es decir, que estaba en permanente discusión, en permanente tensión
con Julio II y con los prelados de la iglesia de ese momento. Hay que mirarlo, están en YouTube, hay que mirarlos, los frescos, sobre todo el juicio final. Son terribles las imágenes. Ya digo, los santos desnudos, las imágenes que muestran son terribles. Después hay una imagen en el Museo Vaticano, una escultura, que es impresionante porque se ve a un señor que no está identificado, ¿no? Todo esto aparece en el documental, con la música correspondiente, justamente cuando Francisco está hablando de la pedofilia en la iglesia, ¿no? Y cuál es la actitud que tiene que tomar la iglesia frente a la pedofilia, ¿no? Las imágenes del juicio final son lo más representativo que yo he encontrado. Estaba contando de esa escultura donde se ve una persona que no está identificada rodeada, desnuda, ¿no? Desnudo, es un hombre, rodeado de niñitos desnudos. Hay como 20 niñitos desnudos. No sé cómo, esa imagen tendría que estar guardada en el depósito del Museo del Vaticano, porque o es como, bueno, Bergoglio denunció todo eso y realmente lo que hizo, porque en realidad también Benedicto renuncia, que en realidad la renuncia de Benedicto es una cosa muy loable, ¿no? Renuncia porque no puede con todo eso, sabe y empieza a combatirlo, empieza a combatir la corrupción en la banca vaticana. Es una contradicción total que la Iglesia Católica tenga un banco que se dedica a lavar dinero, que tenga cuentas cifradas, o que la Iglesia encubra a los curas, a los sacerdotes, a los obispos y a los cardenales pedófilos. Es incomprensible. Bueno, Francisco hizo todo lo posible, incluso en los 2 últimos capítulos de la biografía, de la última biografía que el pastor que hizo Francesca Ambrogetti y Sergio Rubín, Francisco dice que él trató de hacer todo lo posible, que denunció la corrupción, pero que lo que pudo hacer era muy poco, porque en realidad desplazaba a un presidente del Banco Vaticano y aparecía otro que era tan corrupto o más corrupto que el anterior. Es decir, que no sé, yo escuché lo que estaban diciendo ustedes, que existía la posibilidad de que se nombre, de que se elija obispos conservadores y que la Iglesia vuelva de 50 años atrás. La verdad que tengo que llegar a una conclusión muy dolorosa, y es que a esos señores que son corruptos y que antes de Francisco, ¿no? Andaban en 4x4 y en Mercedes-Benz, estoy hablando de los cardenales, por el Vaticano, y que viven en mansiones de 300 metros cuadrados, atendidos por 4 sirvientes, cardenales que dedicaron su vida a la Iglesia. La verdad que es incomprensible. Bueno, lo que hizo Francisco es lo que pudo. ¿Qué hizo, por ejemplo? Les cobró el alquiler por esas viviendas de 300 metros cuadrados, ¿no? Súper lujosas, que habitaban. Pero la verdad que no se entiende. Es decir, lo único que y aparte, en la serie nuestra, y no solamente en la serie, se han visto imágenes de cómo Francisco reta a los cardenales por la actitud que tienen. Y también por esta cuestión de acumular riqueza. Los cardenales, 80 años, 70 y pico de años, una vida supuestamente dedicada a la Iglesia, y lo que les preocupa es acumular riquezas, ser bien atendidos, y no digo que sean todos, por supuesto, no estoy generalizando, pero son muchos. Bueno, ha dejado 1001 temas Miguel Rodríguez Arias con su presencia, y le agradecemos. ¿Y cómo ven este análisis que hace Miguel Rodríguez Arias con respecto a lo que significa precisamente la preexistencia de la Iglesia y la posibilidad de la Iglesia nueva que pueda alumbrar o no el pontificado que ha terminado de Francisco? Digamos, porque hay muchos temas que ha tocado él en su presentación que lo movilizaron, y hay algo que me parece muy interesante también de lo que señala Miguel. Miguel lo señala desde un lugar ateo, digamos, o agnóstico, desde un agnosticismo, que sin embargo abraza fervorosamente la figura de Francisco. Completamente. Y por otro lado, intramuros de la Iglesia, ha tenido muchas críticas el pontificado de Francisco. Ha generado una gran divisoria de aguas.
Siempre en el cine ha habido críticas justamente a la vida fastuosa de los grandes. Y ahí tenés el Miguel Ángel que interpreta a Charlton Heston, tenés Las sandalias del pescador, Claro. Extraordinario. Anthony Quinn. La mujer del cura, El crimen del padre Amaro. El crimen del padre Amaro, mexicana. La chica del Vaticano. Todas Sí, esas. eso es tremendo. Siempre se ha observado el cardenal con Tom Tryon. Sí. Estamos hablando de películas viejas, ¿no? El mismo Zeffirelli, cuando hace su película sobre Francisco de Asís, que va el humilde y se encuentra con el fasto de los cardenales, eso siempre se ha pintado Ujú. desde afuera. Claro, se ha marcado por el arte. Se ha marcado por el arte. Y lo interesante es que ahora justamente la figura de Bergoglio empieza a ver películas, a series, donde desde el propio catolicismo se critica. Ujú. Pepe, estabas vos hablando, No. pero... No, a ver, yo creo que lo que vos dejaste picando son, bueno, sí, un montón de temas, pero el tema de la pobreza y la cuestión de abusos sexuales en contexto eclesial creo que fueron dos banderas que no se van a bajar más. Yo creo que esas ventanas ya no se cierran. Porque recordemos cuando en febrero del 2019 Francisco llama y yo si pudiera hacer una película y haría un montón de obispos que iban corriendo todos a Roma en barco, en avión, en bicicleta, porque les dije, ustedes vienen acá y vamos a hacer un sínodo ad hoc que tenga que ver con los abusos sexuales en la iglesia. Y ahí, en ese contexto, con todos los presidentes de conferencias episcopales como locos, todas las cabezas de las congregaciones, imagínense un gran revuelo, bueno, se sientan y vamos a escuchar. Ahí tuvo una mano muy grande del padre Lombardi, que también estaba muy involucrado con el tema, un jesuita, Federico Lombardi, que también estuvo a cargo de la oficina de prensa del Vaticano. Tuvo un rol muy importante una mujer. Y mira, tiene que ver con esto. Es una colega, Valentina Alarraqui, mexicana, una señora del periodismo católico, que tiene el récord de los viajes, de acompañar a Juan Pablo II, coberturas de todas las actividades de los papas que le ha tocado estar. Y ella tuvo una alocución que yo creo que es modélica. Cuando ella describe, ella habla desde su lugar de mujer, madre y abuela, y le habla a los obispos diciéndole ¿por qué no hablan? No callen más. Que vos decías, todo silencio, todo para adentro. Por supuesto hablaron muchas personalidades de la iglesia, outsiders de la iglesia, que invita a Francisco para que cuenten sus penurias, sus análisis, y los pone a todos los obispos a escuchar a las víctimas. Yo creo que esta puerta, esta ventana no se cierra más. José María. Comparto lo que ustedes dicen, porque me parece que la herencia de Bergoglio deja algunas cosas, otras veremos, pero ciertamente esta postura, no me imagino un próximo papa muy tranquilo, viajando de otra manera o usando de otra forma estos recursos. Entonces yo creo que eso marcó y supo elegir gente y supo rodearse de personajes valiosos para esto. Ahora, tampoco hay que pensar que se terminaron los problemas y las graves pecados de la iglesia, porque eso lamentablemente perdura, y eso Bergoglio era muy consciente de esta condición humana, pero que hay que poner una disciplina muy severa, muy rígida, ¿no? Porque es gravísimo lo que estaba pasando. Las finanzas temo que encuentren siempre maneras de escaparse, pero bueno, también ahí fue muy fuerte. El peligro sería también creer que toda la renovación llega con Francisco. Yo creo que
llega mucho y que supo armar un colegio a su alrededor de alguna manera, un hombre de mando, entonces hablar de colegio es exagerado, pero discípulos o gente que lo seguía que ha entendido este tema. Por eso me parece que atrás no se vuelve fácilmente y sobre todo en estos temas. Por otra parte, tampoco él por eso tiene que ser santificado en nuestras apreciaciones, porque él era el primero que decía: yo soy un ser humano como muchos otros y he tenido que bregar para poder ser austero y defender los temas que me importan, ¿no? Bueno, en ese sentido el cine ha dado testimonio también con un documental que ha estado en mucho contexto en estos días, de dos realizadores españoles con un grupo de jóvenes de diferentes minorías habitualmente segregadas por el entendimiento cristiano y católico, que incluso muchos testimonian desde la fe su angustia con la relación con la Iglesia, y es un documental muy directo con respecto a Francisco. Creo que se llama Francisco Responde, algo así me parece. Sí. Francisco Responde. No es el de Disney. Es el que está en la plataforma de Disney. Exacto. Acá en Argentina. Sí. Bueno, eso es la reunión con los jóvenes, donde le preguntan cualquier tipo de cosas, tienen total libertad para preguntarle. Sí. Lo hizo un periodista español y es muy interesante porque en realidad le preguntan absolutamente sobre todo, sobre los transexuales, sobre los homosexuales, sobre el aborto. Pero es muy interesante las respuestas que da Francisco con respecto al tratamiento de los diferentes temas, porque lo hace desde un lugar, creo yo, y me parece que eso es lo más interesante, de mesura, mucha mesura y de entendimiento con el testimoniante o con el joven que pregunta. Me parece que hay como una relación siempre de mucha contención inicial ante la pregunta y mucha reflexión sobre el tema que se está tocando. Y es muy interesante, me parece muy interesante, no sé cómo lo ves, Paraná, el tema de la relación que se establece entre quienes le preguntan al Papa, muchos de ellos desde la fe, pero también desde una crisis de identidad con respecto a su vínculo con la Iglesia, porque evidentemente pertenece a alguna de las minorías que tradicionalmente han sido objetadas por la Iglesia, ¿no? También hay programas tipo miniserie, documental de entrevistas en la televisión italiana. Lo interesante es, yo creo que él aplica frente a las cámaras o los micrófonos lo que es su modo de vida, atender lo que el otro está diciendo, ponerse en el lugar del otro de por qué lo está diciendo, y la respuesta tiene esa mesura que vos conocés, que vos mencionás, el conocimiento de lo que quiere decir, y además el modo de decir campechano, sencillo, afable, a veces humorístico, que es muy entrador. Supo manejar eso y creo que supo perfeccionarse. Lo que acá no tuvo oportunidad, lo fue desarrollando. Y es muy lindo, muy interesante. Has tocado un tema fundamental, que es el entendimiento de la Iglesia y particularmente del rol de su máxima jerarquía con el universo de la cultura. Que siempre fue un tema de mucho debate y de muchos contrastes y muchas polémicas a lo largo del tiempo. Pero pareciera que Francisco también dio ahí una mirada distinta y que también hay un punto de inflexión que yo no creo que se pueda volver atrás con respecto a eso, porque hay un rol en el cual está el entendimiento de la cultura popular mucho más cercana al vínculo con la Iglesia de lo que era en el pasado, me parece a mí. Sí. Donde solo los temas de la cultura eran los temas de la alta cultura, y los que no eran de la alta cultura entraban como materia de objeción. Hablo incluso desde, las figuras de la Pasión de Gabriel Miró, que era un texto poético bellísimo y que fue
pedía su censura, la Estrada de Fellini. No quiero ir a los grandes hitos del contraste con la cultura y la Iglesia Católica, pero sí me parece que hay una mirada muy distinta del tratamiento que hace Francisco con respecto a esto, ¿no? Hay un punto que me gustaría aclarar, y es ¿qué pasó con la transformación de Francisco desde que era Bergoglio hasta que se convirtió en Francisco? Es decir, porque una cosa era Bergoglio, que uno tenía la imagen de que era una persona hosca, que no tenía contacto con la prensa, como comenté antes. Se habló. Y bueno, pero yo tengo una explicación del tema que no es mía, que ahora la voy a comentar. Y de pronto fue ungido papa. Él estaba pensando en recluirse en Flores, en un lugar donde había unos curitas ancianos, y terminar su vida ahí. Y bueno, él lo aceptaba y estaba tranquilo así, pero evidentemente que también trabajó para ser elegido papa, porque si no hubiese hecho las cosas que tenía que hacer en aquel concilio, no hubiese, no concilio sino cónclave, en aquel cónclave no hubiese sido electo. Y el rabino Daniel Goldman, que es uno de los más íntimos amigos de él y también mío, dice que que a él primero que no le sorprende nada porque lo conocía bien, a Bergoglio, no le sorprende nada las cosas que estaba haciendo Francisco como papa, ¿no? Después de conocerlo a Bergoglio, él profundamente, pero no la demás gente. Entonces él dice que es el gozo religioso de sentir que uno puede transformar el mundo. Y efectivamente, como papa, Bergoglio tenía la posibilidad de hacer muchas transformaciones. El rayo del Espíritu Santo, en lenguaje cristiano, por ejemplo. Sí, bueno, a mí me gusta como lo dice de una manera laica un rabino como Daniel Goldman, que tiene una estatura intelectual importante. Dice, el gozo religioso de sentir que tiene la posibilidad de transformar el mundo, en lugar de irse a vivir a un lugar con unos curitas ancianos, que él también era feliz. Si le tocaba eso en la vida, también era feliz con esa alternativa. Pero bueno, cuando tuvo la oportunidad, mostró realmente quién era. Pero ya era el que después fue. No es que se transformó porque tuvo la posibilidad. ¿Les puedo contar algo picante? A ver. Yo vuelvo de Roma de cubrir el cónclave del 2013. Bueno, publico el libro, trabajar, viajar, un montón de cosas, todo muy, muy revolucionario. Y hago muchas entrevistas acá, ese año. Y lo entrevisto al doctor Tobías, rector de la Universidad del Salvador. Uh-huh. Yo como exalumna me recibe, bueno, tenemos un lindo diálogo. Y en un momento él me dijo algo que yo no lo escuché en otro lado, pero a lo mejor ustedes sí. Me comentó así, casi como al pasar, que tanto él como su hermano eran amigos de la juventud muy tierna de Bergoglio. Eran amigos de juventud. Y que su hermano tenía ciertas percepciones, y acá meto un poco mi interpretación, no es la relación de Bergoglio con la sobrenaturalidad, que para nosotros los que tenemos fe sabemos que esto es una cuestión que nosotros es nuestra materia también. Y este hermano de Tobías le había anunciado a Bergoglio que él iba a ser papa. Yo recuerdo que esa entrevista se la hice con una pierna con una bota Walker porque me había caído, entonces yo medio me acomodé en el sillón y le digo, ¿usted qué me está diciendo? Que Bergoglio supo desde siempre que iba a ser papa, pero mi hermano se lo dijo. Yo creo que hay personas que son capaces de percibir otras cosas que nosotros no vemos, los comunes, pero esta experiencia a mí me la contó de primera mano el doctor Tobías, rector de la Universidad del Salvador, en diciembre del 2013. Ya no lo tenemos entre nosotros para repreguntarle, pero quedó como algo flotando en el ambiente que tenía que ver con que Bergoglio sabía quién iba a ser. Muy interesante, muy interesante. Fue una de las personas que puso a Bergoglio a administrar la Universidad de El Salvador cuando estaba en una crisis terminal. Exacto. Y por eso lo acusan de peronista. Porque esta gente era de guardia de hierro. Sin embargo, Marcó me dice, no, pero era desde el punto de vista del discurso era más conservador
Guillermo Marcó, su vocero, hace 15 días, no hace 6 meses, yo lo entrevisté para la serie que estoy haciendo, y me dijo, era más conservador que peronista. Es decir, más radical que peronista. Me dijo, son sus propias palabras. Bueno, el tema del análisis político nos va a llevar un programa entero. Y el peronismo toda una vida. No quiero meterme en esas lides porque estamos en otro nivel. No tiene importancia porque es un líder espiritual. Exactamente. Entonces politizarlo es como tironear para el lado que a cada uno le conviene. Como ha sido siempre en la Argentina, desgraciadamente. Pero yo quería volver a ese campo de la cultura y ese entendimiento de la Iglesia, porque no tenemos mucho tiempo y ahora empiezan los temas a agitarse. A ver, ¿Cambia el futuro en el horizonte? sí, porque tradicionalmente cuando tenías que estudiar los temas de definición de la cultura, siempre se recurría a la diferenciación entre la cultura académica, vos la llamaste alta cultura, está bien, y la cultura desde el punto de vista antropológico, yo no diría necesariamente popular. Y esa es una observación muy importante, porque esto se va a abrir después a la cultura en las distintas poblaciones, en las distintas instancias. Bergoglio siempre tuvo una sensibilidad por la cultura desde el punto de vista antropológico, es decir, por lo popular en el sentido de las personas, y de esas personas muchas veces sufrientes. Y siempre marcó distancia con la cultura académica, eso es muy marcado, hasta molestar a mucha gente. Yo no creo que sea necesariamente positivo, es una característica abarcativa de muchas otras cosas, y complementaria a cómo fue vista, porque la ruptura con la cultura aparece después del barroco, y ahí la Iglesia queda fuera de juego, y después no logra componerse nunca. Pero yo creo que hay enormes valores. Por ejemplo, Bergoglio descubriendo en Mongolia quién era, no, lo sabía perfectamente, pero redescubriendo públicamente a Teilhard de Chardin y a su famoso libro La Misa sobre el Mundo, ¿no? Que es una maravilla mística y cultural. Entonces quiero decir, Bergoglio, yo comparto que probablemente siempre supo, porque hay muchas infidencias en ese sentido. Yo siempre consideré en el trato con él que él sabía que era un personaje que contaba en Roma. Y cuando sus peleas con algunos cardenales como Sodano, yo se lo oí decir en un discurso a dos, recurro al Papa y a otra cosa, o sea, porque él era consciente de su profunda amistad con Benedicto XVI y de la confianza que depositaba Benedicto en él, para poder volar a un secretario de Estado que le resultaba insufrible, como a muchos, porque Sodano realmente no formaba parte de otro mundo. Pero, a ver... bueno, después le sucedió a Bertone, que metió mucho la pata. Que también voló, ¿no? Pero no estoy... Lo voló Francisco. Sí. ¿Y de qué manera lo voló? Claro, pero Bertone metió la pata muchísimo, incluso... Pero Bertone era vicepapa, es decir, no cumplía la función de secretario de Estado, sino que directamente... Se equivocó mucho. En esos cargos muchos creen que están ocupando el lugar que no ocupan. Con Juan Pablo II pasó tremendamente. Juan Pablo II era un pobre tipo enfermo, secuestrado por la gente que lo rodeaba. Tipo Sodano. Sí, y otros, ¿no? Pero Sodano fue emblemático. Aparte, Sodano fue nuncio en Chile en el peor momento, entonces, y muy vinculado a los negocios. Pero bueno, más allá de eso, no vinimos a hablar de Sodano. Creo que Bergoglio era un estratega, en ese sentido, muy fino. Era un hombre político. Sus simpatías peronistas a mí no se me escapan. Claramente, vos lo dijiste, tenés todo tu derecho. Pero no es peronista, es la doctrina social de la Iglesia. No, bueno, vamos a discutir. Perón tuvo una entrevista con un sacerdote en el sur, y ahí le cayó la ficha a Perón que le convenía para el movimiento adoptar la doctrina social de la Iglesia. Sí, no la vivió mucho, pero bueno. ¿Cómo? No, seguí.
No, ahí es donde Perón se da cuenta de que la doctrina social de la Iglesia es popular y le permite para difundir la doctrina. Es un juego estratégico que Perón descubre y, bueno, lo supuso. Pero yo no lo veo a Bergoglio como peronista. Bueno, cada uno tiene su opinión. Es decir, que haya tenido un grupo de guardia de hierro cuando era joven. Sí. Bueno, sí, evidentemente. Yo tenía un grupo con Carlos Mujica, ¿no? Y ese grupo con Carlos Mujica había gente que pensaba de distinta manera. Y sin embargo, nos sentábamos con Carlos, se sacaba la sotana y hablaba con nosotros. Es decir, que es una función de los sacerdotes tener contacto con toda la gente. También lo criticaban a Bergoglio porque recibía sindicalistas o porque le mandó un rosario a Milagro Sala. Eso es chiquitaje. Sí, pero estamos entrando en un tema que no me interesa realmente, porque no estamos haciendo el análisis político serio, pero donde han trabajado han trabajado historiadores muy serios. Yo tengo también mis percepciones y mis conversaciones con él, y de lo que te digo es que estoy convencido, y era un peronismo de derecha, porque él siempre, y ese fue un conflicto muy grave con Néstor y Cristina. ¿Cómo se compatibiliza? Y que yo quería hablar de cine, miren. Y yo te quiero ayudar, Pablo, y me quiero tomar un avión y me voy a Roma, y quiero ponernos desde que Francisco fue nombrado Papa, todos los años generó unas jornadas de cultura en el ámbito del Vaticano, y yo lo quería contar esto, por eso, perdón que vuelva a esto. Él reunía a artistas de circo, artistas de teatro, artistas de cine, comediantes, cómicos, y en la última reunión que tuvo con ellos, los recibía en la Sala Clementina, tenía esas reuniones preciosas donde la argamasa justamente era la cultura, y vos veías como él disfrutaba enormemente, y yo no puedo olvidarme que él siempre decía que sobre su escritorio tenía, yo no sé si es un libro o una compilación de los escritos de Nini Marshall, que permanentemente traía, los tenía ahí a mano como para recurrir a ellos. Yo creo que él era un gran hacedor de cultura, un gran receptor de cultura, y creo que esa es otra ventana que no se va a cerrar. La cultura popular, precisamente. Claro. Yo lo único que espero, sí, que ciertos artistas, cantantes, etcétera, que iban a las reuniones con Bergoglio, no reaparezcan con el próximo Papa. Eran malos. Pero hay algo interesante. Él iba a ser el primer Papa que entrara en Cinecittà. Desgraciadamente ese mismo día entró al sanatorio de Gemelli. Exactamente. Pero eso era lo que tenían programado, ir a saludar a la gente de cine, es verdad, que estaba en Cinecittà esperándolo. Y cada vez que podía citaba una vez más a Fellini en La Strada, que lo había marcado en su juventud como una película maravillosa, sobre todo por esa atención a toda persona, por humilde que fuera, que por pasaba, humilde que sea. Lo de la piedra, ¿te acordás? Sí, precioso diálogo. Sumo un detalle cultural de Bergoglio, si miramos sus encíclicas, sus exhortaciones, cartas, pero no de arriba para abajo, de abajo para arriba las citas, vamos a encontrar autores de todo el mundo, un abanico de citas que realmente nos enriquecen y que además nos mostraban también parte de su corazón y cómo latía ese corazón a nivel cultural, ¿no? Incluso Catita. Muy poco que ver con el peronismo. Incluso a Catita la menciona por ahí en alguna charla con el periodismo. Claramente, sí. Y películas, Paraná, ¿cuántas podemos resumir que hay con respecto a la figura de Francisco? Bueno, hay dos cosas. Las que él recomendaba, incluso desde su catequesis, particularmente la fiesta de Babet, que menciona en una exhortación apostólica Amoris Laetitia, que según dicen es la primera vez que un papa menciona una película en una exhortación apostólica, poco falta por una encíclica. Y de las películas que él mencionaba, que él amaba,
y la película que mejor lo representa, ¿no? La que mejor lo representa es Los dos papas, que por suerte está en plataforma, que tiene unos diálogos formidables. Es un poco despareja en otras cosas, pero los diálogos entre Anthony Hopkins, Jonathan Pryce. Claro, es decir, entre Benedicto y Bergoglio. Exacto. Son preciosos, son muy ilustradores. La ficción. De la ficción. De documental, el tuyo en primer lugar. Muchas gracias. Que además fue el primero. Sí. Exactamente. Después el de Wim Wenders. Sí. También y Gianfrancesco Rossi, que es más difícil de conseguir. Pero las películas que recomendaba, a mí me gusta mucho, Esa fiesta de Babette y O Capitano, que él mismo promocionó en el Vaticano, que es la epopeya de los migrantes africanos, cruzando el desierto, soportando todo, hasta el desafío del mar. Estuvieron el director y el auténtico protagonista, porque fue un hecho real, el que se ilustra ahí, O Capitano. En cambio, de Los dos papas no quiso, según dicen, no quiso verla para no hacerle propaganda. Yo creo. Pero el diálogo no existió, el diálogo entre ellos. Claro, de hecho, yo creo que eso le molestó. No, yo creo que lo que le molestó es el final, porque se ve a los dos papas sentados mirando la final del Mundial de Río de Janeiro, donde ganan los alemanes. Bueno, eso sí, las dos películas, ya que mencionamos eso, las dos películas argentinas que él amaba, Pelota de trapo, con los pibes humildes jugando con una pelota, soñando con la de cuero, y El cura Lorenzo, de hecho. Inevitable, Ángel Magaña y Lorenzo. De entrevistar a la hermana adentro de la casa. Porque lo hago muy breve porque no estamos pasadísimos de tiempo. María Elena daba las entrevistas con dos sillas a los corresponsales extranjeros, con dos sillas en la vereda. Entonces, como yo la llamé un mes y medio después, entramos adentro de la casa, tuvimos 1 hora y media, y ella contó cómo era la educación, cómo era la cultura, que los padres les hacían escuchar música italiana, les hacían ver películas italianas. Cuando era joven, cuando era adolescente, cuando se ordenó sacerdote también. Es decir, que lo de la cultura, también la hermana tiene una amplia cultura, es decir, es un poco de familia, más todo lo que él siguió después formándose durante toda la vida hasta convertirse en quien fue, ¿no? Un hombre de una tremenda cultura, de una gran inteligencia, de una gran profundidad y aparte en lo concreto, ¿no? Porque siempre empezaba hablando de Dios, pero terminaba hablando de que había que mirar a los ojos, que había que agarrarle la mano a la gente que uno quería ayudar, y particularmente rescatando mucho el sentido del humor, rescatando mucho la sonrisa como manera de comunicarse con la demás gente y de acercarse. Y bueno, ha recibido a todo tipo de artistas del circo, humoristas, y hay una cosa muy graciosa para cerrar, que no hay tiempo, que recibe a unos artistas de la escritura y del cine y les dice: recen por mí, a favor, no en contra. Carcajada general y aplausos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, es una desgracia que no tengamos más tiempo porque hemos salpicado varios temas y algunos quedaron en el tintero, pero creo que valía la pena hacer este programa desde otro costado de Francisco, justamente, porque se ha hablado de muchos temas en el correr de estos días, incluso el tema político en primer término, la cuestión de la Iglesia, la sucesión del Estado Vaticano, qué va a pasar con el futuro cónclave, qué pasa con la película Cónclave. Bueno, pero nos parecía básicamente que teníamos que dar este testimonio de lo que significa una figura fundamental para la historia de la Argentina, católica y no católica, y creo que trascendental en cuanto a lo que significa los valores humanos y también en relación a la fe, porque creo que realmente hay algo que también permitió el pontificado de Francisco, en que medios de comunicación no pastoral se permitan reflexionar sobre la creencia. Y que incluso también realizadores como uno que tengo aquí al lado, que dudan de esa trascendencia,
se encuentran fascinados también con la figura de precisamente uno de los dignatarios más grandes de lo que significa el universo de la creencia. Así que muy agradecido Miguel Rodríguez Arias. ¿Cuándo vemos tu peli, tu serie? Una serie de 4 capítulos donde se cuenta al principio los 12 años de papado. Sí. Después se cuenta el cónclave del 2013. Después se cuenta la historia de Bergoglio. Después se retorna al presente. Y no sé, yo muy pronto, la estás terminando todavía. La estoy terminando, pero yo creo que hay una saturación de material de Francisco en las plataformas y en los medios. Entonces hay que esperaremos un par de meses. Paraná Sendros, muchísimas gracias, un placer y realmente siempre una mirada de lo más encumbrado con respecto a lo que significa la crítica y el cine. Virginia Bonar, muy agradecido de tu presencia aquí. Igual. Realmente has podido resumir de una manera, creo, muy valiosa el vínculo de Francisco con la cultura y particularmente con lo que significa todo el entramado que uno desconoce en el devenir cotidiano, que es justamente la construcción intramuros de ese pontificado. Así que muy, muy agradecido de tu presencia y gracias tus palabras. por ponerle inteligencia al diálogo y a la despedida de Francisco. No, por favor, un placer. Y José María Poiré, muchísimas gracias otra vez realmente, y sobre todo porque has estado en todos lados, pero y acá realmente te damos muy orgullosos de que estés presente aquí también dando testimonio de lo que significa la figura de Francisco. Yo con ustedes. Realmente muy, muy, muy agradecidos. Bueno, nos despedimos con música de un par de películas que han tenido lugar con respecto a la figura del Papa Francisco en el cine, y de la mano de Charly Vázquez nos vamos a reencontrar dentro de 7 días cuando le demos la bienvenida nuevamente aquí en Cultura en Imagen. El próximo domingo con un especial dedicado al Festival de Biarritz. Va a estar su presidente aquí en diálogo con nosotros en esta mesa, uno de los festivales dedicados al cine latinoamericano más importantes del mundo. Hasta dentro de 7 días, muchas gracias y muy buenas noches.